lo más conveniente sería que vayan realizándonos preguntas respecto de temas que tengan con dificultad, no hayan entendido bien. Estamos, bueno, en esta clase preguntan ustedes y nosotros vamos a tratar de responder. Así que aguardamos las inquietudes. Hola. Bueno, fue un placer, realmente que no tengan ninguna duda. Así que el trabajo Buenas va a ser noches. perfecto. Eduardo y Andrea hemos explicado bárbaro. Así que... No, por eso, no, realmente estamos muy contentos de que hayan entendido todo. ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece como que romper el hielo, pero Sí. a mí me gustaría por ahí, digamos, si podemos ir, si se puede, hacer tipo un orden cronológico de punto por punto, porque por ahí a veces las dudas van surgiendo a medida de lo que por ahí van hablando ustedes, pienso yo. Bueno, bien. Yo Si les les parece, propongo algo, empezamos Moni. Déjame, con la unidad déjame número proponerles 1. algo. Yo voy a ver, Andrea. Déjame proponerles algo, porque ustedes, tanto vos, Moni, como Eduardo, dieron muchas clases. Entonces, la verdad es que la idea es que no vuelvan a dar clase. Yo no di clases, sí envié algunos audios y algunos PowerPoints. Entonces, lo que yo había comentado con la doctora Rizzo era la posibilidad, tal vez les sirva, de que ustedes puedan, primero, si tienen dudas respecto de los temas que vieron con el doctor Gambini y la doctora Rizzo, los planteen ahora, y si no hay dudas, yo les puedo hacer una mini síntesis muy apretada de lo que son los temas que yo desarrollé a través del audio y de los PowerPoints, que son concepto de derecho y un naturalismo y positivismo. No los quiero aburrir a mis colegas, por eso que la idea sería que tal vez para liberarlos, que ustedes, si tienen dudas de las clases de los doctores Rizzo y Gambini, lo hagan ahora o callen para siempre, ¿no? Y después, si no tienen ningún tipo de, me sonó mal, dije, lo hagan ahora y me sonó mal. Bueno, y después apoyo los dejamos, la moción. después lo dejamos, no, les dejamos liberados al doctor Gambini y Rizzo para que se vayan tranquilos a cenar y yo me quedo con ustedes y sí les hago una, si quieren, la que quiere quedarse, apenas un pantallazo de los puntos centrales de concepto de derecho y concepciones del derecho. ¿Les parece? Porque ya los doctores los han escuchado mucho tiempo y a mí no, por eso que, bueno, nobleza obliga, quiero tener un ratito con ustedes como para poder explicar algunos temas. Bien. Entonces, si te parece bien, Andrea, les digo más que nada la bibliografía o cómo se tienen que orientar con las unidades y los temas que di. Que Eduardo, si te parece bien, Edu, haces lo mismo y luego te dejamos a vos, Andrea, ¿te parece? Concretamente, yo a ustedes les expliqué en las primeras clases que independientemente que no esté en forma específica en el programa lo que es lenguaje en general, es muy importante que ustedes lo tengan muy claro porque son temas que los vamos a aplicar a lo que es el análisis del derecho. Ustedes tienen que recurrir, yo lo que les había aconsejado, que a mí me parecía que el mejor detalle y el mejor tratamiento del lenguaje está en el libro de Guibur, en el capítulo número 1, Introducción al conocimiento científico o jurídico, porque en algunos casos está denominado de esta forma, la unidad número 1, que aborda muy claramente y muy sencillamente lo que es el tema del lenguaje. Es importante que ustedes tengan muy en claro la distinción entre signos, símbolos, la distinción entre las diferentes teorías que analizan la relación entre el lenguaje y la realidad, teoría esencialista, teoría convencionalista, que tengan muy claro los niveles de lenguaje, que tengan muy claro lo que es la distinción entre lengua, habla, enfoque diacrónico, sincrónico, que sepan muy bien cuáles son las distintas partes de lo que es la lingüística y de la semiótica, la sintaxis, la semántica y la pragmática, y qué trata cada una de ellas, porque todo eso luego lo vamos a volcar, como lo vimos en la misma unidad, a lo que es el lenguaje, el derecho. Entonces, es importante que lo vean muy claramente de lo que es introducción al conocimiento científico. También les dije que pueden ver también ese tema en la unidad número 1 del libro de Portela o en interpretación, cuando trata el tema de interpretación,
en la primera parte Nino, que creo que es el capítulo número 5, que ahí también ven ambigüedad, ven vaguedad. Es muy importante que sepan y distingan muy bien los diferentes usos y funciones del lenguaje, y todo eso lo apliquen a lo que es el derecho, que lo analizamos en clase, y además ustedes tuvieron un trabajo práctico que fue un control de lectura sobre el mismo tema que trata el doctor Jorge Rodríguez. Entonces, entre ese trabajo práctico, con ese control de lectura, más lo que explicamos en clase, más la bibliografía que le acabo de reseñar, ustedes tienen un panorama completo de lo que es la unidad número 1, más los que le va a explicar el doctor Gamini ahora respecto de la unidad número 1 y de lo que él dio sobre la unidad número 1. Eduardo, te dejo para que completemos la unidad número 1. Yo voy a decir en general, tanto respecto a la norma en von Wright como respecto a los conceptos jurídicos básicos, aparte de las clases, porque en las clases explicamos los ítems del programa, aparte el libro del doctor Rodríguez, ya sea el libro que ha publicado o si ustedes tienen los apuntes, digamos, dos pequeños apuntes que él había sacado antes de publicar el libro, en cualquiera de esos dos lugares están los temas muy bien explicados. La norma en von Wright es prácticamente la explicación de norma y acción, el libro del propio von Wright, que lo hemos visto en clase, así que yo creo que no es necesario que busquen otra bibliografía. Bien. Les paso un poquito lo del tema de la unidad número 3, que lo que di yo de los temas, porque ya les acaba de explicar sobre conceptos jurídicos básicos Eduardo. Recuerden que nosotros en la unidad número 3, bueno, vimos el resumen en la última clase, la clase que dimos mitad Zoom, mitad presencial el viernes pasado. Completamos la unidad número 3 respecto a lo que es norma jurídica e hicimos un repaso sobre todos los puntos de esa unidad, tanto los criterios reduccionistas de norma como los conceptos jurídicos básicos y como la crítica que hace Hart a esta concepción reduccionista de las normas, cómo caracteriza las normas Hart, y también vimos cómo analizamos un poco el tema de working, vimos qué son los principios, cómo los caracteriza, cómo, digamos, completa el sistema jurídico con reglas y principios, y volvimos a ver, aprovechando la clasificación de reglas de Hart y la distinción entre reglas y principios de Working, volvimos otra vez a analizar las críticas que Working hace al positivismo jurídico y cómo va, digamos, derribando, criticando cada una de las tesis que el positivismo jurídico sostiene. Yo ya les dije que eso, el tema de norma jurídica, diríamos, la posición reduccionista estaba bien explicada en la primera parte del libro de Jorge Rodríguez, pero ustedes pueden ver perfectamente Hart, tanto de el libro de Nino, como, o sea, norma jurídica del libro de Nino está muy bien explicado. Working, pueden ver, porque explica bastante bien el libro de Portela, lo que es la distinción entre reglas y principios, y con eso están ya completos respecto a lo que es la bibliografía más las clases que hemos dado. Y no sé si quieres agregar algo más, Eduardo, y si tienen alguna pregunta que hacer específicamente sobre estos temas. Así ya la dejamos luego a Andrea. Si tienen alguna duda, yo prefiero que pregunten a ver si hay alguna duda respecto a los temas que hemos visto. Nada, ninguna duda. Hola, profe, buenas noches. Bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Me podrá volver a explicar lo de derecho subjetivo? Porque no pude estar en la clase, lo vi más o menos en el video y no me quedó del todo bien claro. ¿Vos qué parte no entendiste? ¿La parte de derecho subjetivo para Kelsen?
Claro, exactamente esa. En cuando habla del deber jurídico con respecto al derecho subjetivo. Esa parte no me quedó bien clara. Me hice medio matete cuando lo estuve leyendo en el libro. No, yo, digamos, no hablé de deber jurídico y derecho subjetivo como si fuera la misma cosa, porque justamente son dos conceptos distintos. No, no, Digamos. no. En el trabajo práctico teníamos una pregunta que era, ay, no me acuerdo bien cómo decía. Espera que lo busco. A ver. Permiso. Dice la pregunta, diferencia entre deber jurídico y derecho subjetivo en no más de 15 renglones. Gracias, esa. O sea, ¿vos te referís a esa pregunta? ¿Que no entendés la pregunta? No quiero que me dé la respuesta de la pregunta, sino que yo estuve leyendo y en una parte del libro de Rodríguez, del doctor Rodríguez, dice, ¿dónde lo tengo? Acá. Deber jurídico, real dice así, deber jurídico y derecho subjetivo. Entonces yo empiezo a leer sobre el deber jurídico que habla de la parte positivista, y cuando empieza sobre derecho subjetivo habla desde el lado ius naturalista. No me quedó muy en claro el concepto. No es así, no, estás equivocada. Él cuando habla de deber jurídico, habla de deber jurídico y o obligación, obligación jurídica, ¿no? Pero no habla de deber jurídico y derecho subjetivo como si fueran dos conceptos similares, al contrario. Si vos te pones a pensar, el deber jurídico es la obligación jurídica, o sea, como derivado lógica de la norma primaria en Kelsen, que sería la norma secundaria, ¿no? Que es lo que debemos hacer, es la conducta opuesta al acto antijurídico, ¿no? Digamos, yendo a la definición kelseniana, porque nosotros vemos derechos jurídicos básicos, digamos, vemos los conceptos jurídicos básicos desde el punto de vista kelseniano. Entonces, eso sería el deber jurídico u obligación jurídica. Después dijimos que derecho subjetivo hay dos grandes posiciones, una posición naturalista y una posición positivista. La posición de Kelsen obviamente es positivista, ¿no? Porque dice que el derecho objetivo y el derecho subjetivo son como el anverso o el reverso de una moneda, ¿no? No hay más derecho subjetivo que derecho objetivo, que es, digamos, lo que sí separa al naturalista, que dice que puede haber más derecho subjetivo que el derecho objetivo, porque también plantea, ¿no?, que no todo el derecho es derecho positivo, que puede haber más derecho de derecho positivo. De hecho, te va a explicar la doctora Valle que justamente si las normas jurídicas no receptan determinados contenidos éticos y morales, no va a ser considerada norma jurídica. Por eso dicen los neutralistas que puede haber más derecho subjetivo que derecho objetivo. Kelsen dice que el derecho subjetivo es como si fuera el derecho objetivo desde el punto de vista de la gente. Entonces, vos planteás que si hay alguna norma que dice que vos tenés el derecho a estudiar, como el artículo 14 de la Constitución, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la gente, yo tengo el derecho subjetivo a estudiar. Pero no es más que el derecho objetivo. Y él dice, para explicar, ¿no?, porque dice que la palabra derecho subjetivo pueden ser entendidas en diversas acepciones o puede ser aplicada en diversas acepciones. Entonces da 6 principales, que es como equivalente a no prohibido, como equivalente a autorización, como correlato a una obligación activa, como correlato a una obligación pasiva, como derecho político, pero en sentido técnico, que es la quinta acepción, digamos cronológicamente, como él lo dice, la quinta acepción dice que en sentido técnico, derecho subjetivo es como acción procesal. ¿Por qué? Yo lo expliqué en clase, si vos revés el video lo vas a ver, porque si todo lo que no está prohibido está permitido y vos tenés el derecho subjetivo a hacer todo lo que no está prohibido, pero no te lo permiten, si a vos te autorizan a hacer algo, como por ejemplo a estudiar o a participar del Zoom, y yo no te lo permito, ¿no?, te borro del Zoom, si vos tenés un derecho subjetivo como correlato a alguien que te debe algo y ese alguien no te lo paga, si vos tenés ese derecho subjetivo como correlato a que haya una persona que esté obligada a no hacerte algo, como por ejemplo respetar tu derecho a propiedad, y esa persona lo hace, entonces vos no te queda otro remedio para que puedas ejercer tu derecho subjetivo que recurrir a la justicia, para que un juez dicte sentencia y sancione, que en definitiva justamente
fíjate que de este modo nosotros hacemos desprender el concepto de derecho subjetivo del concepto de sanción. Porque en definitiva, vuelvo a repetir, ¿no? El derecho subjetivo no es más que lo que dice el derecho objetivo, pero para que vos puedas ejercer esos derechos, necesariamente, tarde o temprano, vas a tener que recurrir a la justicia, y en la justicia un juez va a sancionar, ¿no? Todo termina como que un juez sanciona, dirime un conflicto y sanciona, ¿está? Entonces, digamos, eso es sintéticamente lo que piensa Kelsen de derecho subjetivo. Ahora, si no entendiste alguna de las excepciones, yo las puedo explicar, no tengo problema. No, profe, las acepciones las había entendido. No había entendido la parte de la conexión desde el principio, pero ya me quedó claro. Muchas gracias. Claro, porque vos fíjate que el deber jurídico es la obligación jurídica. Inclusive yo les di una frase en latín, ¿no? Pero porque es uno lo que se acuerda de la definición de Florentino de obligaciones, ¿no? Uno dice, y Kelsen no está de acuerdo con esa obligación porque dice, es el vínculo jurídico que nos constriñe. No importa que nos constriña, no importa que nosotros nos incite a cumplir de determinada manera. Es la obligación jurídica porque una norma nos impone un deber. Y yo no me siento, yo dije, por ejemplo, pagar impuestos, y a mí, la verdad que no estoy incitado a pagar, no estoy constreñido a pagar impuestos. ¿Está? Pero como hay una norma que así lo indica, entonces yo tengo que cumplir, porque si no cumplo hay una sanción. ¿Está? Por eso, digamos, que él se critica esta definición de Florentino, porque es una definición, dice, que está más cerca de la moral que del derecho. ¿Está? Digamos, el deber jurídico, vuelvo a repetirte, sería la conducta opuesta a la sancionada, ¿no? Lo tenés igualmente más desarrollado en el libro de Rodríguez, obviamente. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, buenas noches. No sé si se Sí, escucha. Romina. Sí, y por ejemplo, yo en esa también estaba confundida y puse que era el derecho de una persona a apelar. A ver, decime, ¿qué pusiste que era el derecho a una persona a apelar? El derecho subjetivo. Bueno, ¿por qué apelar? Digamos, apelar es cuando vos tenés una sentencia ya, ¿no? Digamos, sería una parte de tu derecho subjetivo apelar. Pero el derecho subjetivo, digamos, vuelvo a repetirte, si bien para Kelsen se puede resumir en el derecho subjetivo como acción procesal, porque en la medida en que vos no puedas gozar de estas acepciones que te da él, tenés que recurrir a la justicia, ¿no? No podés solo simplificarlo, ¿no? En que es el derecho a apelar. Si bien te puedo decir que dentro de tu derecho subjetivo está apelar una sentencia que no consideres justa. Es un derecho subjetivo que tenés, porque las normas del derecho procesal te indican, a partir del artículo 239 en adelante, cuáles son las herramientas que vos tenés cuando te disconformás con una sentencia para poder apelarla. Entonces, eso te marca cuál es tu derecho subjetivo. Que si vos te disconformás con una sentencia, tengas el derecho a otra instancia revisora y por eso podés apelar. Claro, yo lo había relacionado, por ejemplo, con una multa. Si a mí me hacen una multa porque estacioné mal y después voy y apelo esa multa, ahí estoy haciendo uso de mi derecho subjetivo, ¿cierto? Es correcto, ¿no? Digamos, si a vos, por ejemplo, estacionaste mal, obviamente hiciste una conducta que estaba sancionada y la conducta que deberías haber realizado justamente es la opuesta, que era el deber jurídico, la obligación jurídica, que era no estacionar en un lugar prohibido. Como consecuencia de eso te impusieron una multa. Ahora, si vos tenés alguna causa por la cual estabas estacionada en ese lugar, podés ejercer tu derecho subjetivo de recurrir al órgano jurisdiccional, ya sea apelar o ir al juzgado de faltas, que no es en grado de apelación. Vos vas al juzgado de faltas sin necesidad de apelar, pero si el juzgado de faltas te condena, podés ir en grado de apelación a un juzgado correccional, ¿no? Es tu derecho subjetivo, sí, obviamente. Gracias, profesor. No, por favor. Sigue la ronda de preguntas para Gambini, si no le Sí. molesta. En la última clase usted había hecho énfasis en 3 temas Hola. fundamentales, que eran la capacidad, la competencia y la imputabilidad.
Sí. ¿podría desarrollar nuevamente la capacidad de derecho, de hecho? Sí. Sí, Yo dije que la capacidad está relacionada al concepto, digamos, al ámbito del derecho civil, y la capacidad, podemos decir que es la aptitud o facultad para ser titular de derechos y obligaciones, ¿no? Y en este sentido, hablamos de capacidad de derecho, ¿no? Porque es la posibilidad de ser titular de una relación jurídica, y después hablamos de capacidad de hecho, que sería la aptitud o facultad para ejercer por sí mismo los derechos de los cuales somos titulares o cumplir las obligaciones de las cuales también somos titulares. La incapacidad de derecho absoluta, por oposición, no existiría, porque desde que se abolió la esclavitud, ¿no? Todos somos capaces de derecho, o sea que todos podemos ser titulares de relaciones jurídicas, pero tenemos algún tipo de incapacidades que hoy en día el nuevo Código Civil y Comercial habla de inhabilidades. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser titular de determinada relación jurídica específica, o sea que hay una incapacidad relativa de derecho, per ejemplo, ¿no? En el régimen de comunidad de bienes, los cónyuges no pueden contratar entre sí, o un abogado no puede celebrar un contrato sobre bienes que estén en el litigio que está llevando, por ejemplo. Entonces, no podemos ser titular de esa relación jurídica, con lo cual hay una capacidad relativa de derecho. Respecto a la capacidad de hecho, uno la adquiere generalmente a los 18 años, ¿no? Pero a la capacidad de derecho, que es la posibilidad de ejercer por sí mismo los derechos, se le opone una incapacidad de hecho. La incapacidad de hecho, hay tres grandes grupos: los menores por nacer, las personas por nacer, los menores que no tienen edad y madurez suficiente para comprender las características del acto que están realizando, y por último, aquellos incapaces que fueron declarados en juicio. Estas personas, obviamente, van a necesitar de una representación para ejercer sus derechos, o sea que no pueden ejercer esos derechos por sí mismos, de los cuales son titulares, necesitan de otra persona llamado, por ejemplo, padre o llamado curador, para que los ejerzan los ejerzan esos derechos del representado, ¿no? Ejemplo, vos tenés un inmueble, ¿no? Vos sos una persona incapaz, o sos una persona menor de edad que no tiene la edad de madurez suficiente, entonces, para administrar ese bien inmueble, para, por ejemplo, darlo en locación, necesitas que te represente tu padre. Si fuiste declarado incapaz, el curador. Daniel, ¿te quedó claro? No, está bien, pero justo pasó una moto y no iba a abrir el micrófono. Pero no, está bien. Después la competencia, que es la que, digamos, la que le cabe a los jueces. Claro, en sentido restringido, que es lo que yo digo, que así como la capacidad es al ámbito del derecho civil, la competencia hace al ámbito del derecho procesal, y la competencia sería la aptitud que tiene un juez para ejercer su jurisdicción, ¿no? Que no es otra cosa que para dictar sentencia y aplicar la sanción, ¿no? Y dijimos las clases de competencia que puede haber, ¿no? Que un juez puede ser competencia a razón del turno, del territorio, del fuero, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y por último, la imputabilidad, digamos, que son las aptitudes que tiene un individuo. ¿Qué aptitud tiene un individuo para poder recibir la sanción penal? La sanción, sí, para poder ser sancionado. Sí. O sea, pero bueno, ya dijimos que la sanción es obligatoria de la norma. Claro, en definitiva, digamos, como una cuestión genérica, ¿en qué tenemos esas aptitudes? En la poder discriminar, poder saber, ¿no? Acerca de la criminalidad del acto que uno está cometiendo. Por eso, ¿quiénes son inimputables? Los menores de 16 años, los dementes, por ejemplo, aquellos que no están comprendiendo la criminalidad del acto que están realizando. Esos van a ser inimputables. Bueno, gracias. Bueno, los dejamos con Andrea entonces. ¿Y es? Perdón, yo tengo una pregunta para la profesora Rizzo. A ver. ¿Cintia? Sí, ¿me podría explicar, por favor? Porque a mí en esa respuesta no me fue bien y no la tengo clara. En la lógica sin verdad. Eso el doctor Gamini. Bien. ¿Qué parte, Cintia? ¿Qué es lo que no te quedó claro? Todo. No lo entendí. No, me fue mal en esa respuesta. En el TP a mí
No la entendí. ¿Cuál era la pregunta? Oh, no me recuerdo la pregunta. Pero sin verdad. la lógica sin verdad, eso es el concepto que yo no entendí. Sí, existe la lógica sin verdad. Claro, sí, eso. Gracias, Dani. ¿Quién hizo esa pregunta? Pregunto. Ustedes. No, pero claro, pero no, yo no la hice esa pregunta, no sé quién la hizo. Estaba en el trabajo práctico integrador, concretamente integrador, discúlpame, en el trabajo práctico de control de lectura del libro del doctor Rodríguez. Cuando se habla de lógica sin verdad es una de las soluciones que se da a lo que es el dilema de Jorgensen. O sea, lo que se discute respecto al tema de la lógica y la relación con la verdad, y específicamente respecto del tema de la lógica de normas, es que, teniendo en cuenta que las normas no son susceptibles de verdad o falsedad, porque serían imperativos o prescripciones, lo que se discute es si es o no posible la aplicación de la lógica a las normas, porque la base de la lógica es manejarse con valores de verdad. Entonces, el dilema de Jorgensen lo que se plantea es si es posible o no aplicar una lógica una lógica de normas, una lógica deóntica, y si existe o no, si hay una posibilidad o no de utilizar la verdad. Una de las soluciones es, por ejemplo, que sí, porque en realidad la lógica se aplicaría a las proposiciones normativas que describen a las normas y que son susceptibles de la falsedad. Otros directamente, como Kelsen, dice que no es posible una lógica aplicada a las normas porque las normas no se manejan con valores de verdad y entonces es inaplicable. Y otros dicen que sí es posible elaborar una lógica de normas sin utilizar valores de verdad, que por ejemplo es lo que hace el Churroni-Bulliin. O sea, son diferentes soluciones a lo que es el dilema de Jorgensen. Para algunos autores es posible una lógica que que no se utilicen los valores de verdad o que se utilicen otros valores como puede ser la satisfacción, que son también valores de tipo binario. Bien, ¿Quedó claro? gracias. Bien. Sí, mucho más claro. Bien. Es una respuesta a si es posible o no una lógica de normas, porque las normas no se le aplican valores de verdad. Claro, porque yo puse que sí existía una lógica sin verdad, pero fue como algo más filosófico lo que yo puse. Para algunos autores, no tenía nada que ver. Churroni y Bulliin elaboraron una lógica deóntica sin utilizar los valores de verdad. Está bien, pero profesora, y eso lo podríamos relacionar también con la teoría de Kelsen del ser y el deber ser, porque para él el deber ser es prescriptivo y puede ser correcto o incorrecto. O sea que ya diríamos que para él la lógica no estaría dentro de la verdad. No, por eso Kelsen dice que no existe una lógica de normas, una lógica deóntica o una lógica de normas, concretamente. Eso es lo que termina diciendo en su última versión respecto a si es aplicable o no la lógica a las normas. ¿Alguna otra pregunta? La dejamos a Andrea. Sí, perdón, y la última para terminar, yo ya no pregunto más. Sí. Validez como fuerza obligatoria. Bien, validez como fuerza obligatoria es una de las acepciones del concepto de validez. El concepto de validez hay un concepto de validez que es de tipo descriptivo y hay un concepto de validez que es de tipo normativo. El concepto descriptivo de validez es el que es utilizado en general, ya sea por el realismo jurídico, el positivismo jurídico, y hay diferentes acepciones. Puede ser como existencia, como pertenencia, como eficacia, etc. En cambio, el concepto normativo de validez es como fuerza obligatoria. En este caso, que es el concepto que adopta en general las posiciones naturalistas, lo que establece es que se debe hacer lo que el derecho prescribe porque se encuentra fundamentado esa obligatoriedad. Eso es el concepto de validez como fuerza obligatoria. Es un concepto normativo que es utilizado por los naturalistas. Después vamos a volver a ver igual las diferentes acepciones de validez. ¿Puede ser que esto esté en el libro de Nino?
Está en el ¿Puede libro de ser? Nino, sí. En el Está libro de Nino lo Nino. vamos a ver el sistema jurídico. Bien, bien. Ese es bien. la distinción entre concepto normativo y concepto descriptivo de validez se ve en sistema jurídico, tanto en el libro de Nino como en el libro de Portela. Y lo vamos también a volver a ver en el libro de Jorge Rodríguez, específicamente, diríamos. Bien, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pobre Andrea, que quiere... Quiere hablar, Andrea. No se preocupe. Igual Andrea, todo bien, sigan, va a dar sigan. toda la unidad de definición de derecho, así que... No, 10-15 minutos, así que siga tranquilo. No, está bien, está bien. Bueno. No. Pregunto. Bueno. ¿Te damos la palabra? Bien, y nos despedimos nosotros. Buenas noches, chicos. Los dejamos con Andrea. Buenas noches, Andrea. Gracias, Nos profe. vemos la semana que viene. Chao. Bueno, Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, Verónica, Gracias. cuídate, Chao, mejorate, chao. Verónica. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Daniel. Hasta luego. Bueno, no se van. Chao, Gambini. No, te tengo que asignar para ser hospedadora. Te veo todavía ahí, me intimidas, así Pero que te voy a tengo que sacar, Gambini, a ver, asignar, te voy a sacar. escúchame, como soy hospedador, te tengo que asignar a vos para que seas hospedadora. A ver. No, ahí se fue, ¿no? Ahí desapareció. Bueno, chicos, la idea no es dar clase porque ya antes de muchas clases y porque además también ya hemos subido los audios, hemos subido también algunos videos, algunos PowerPoints. Yo entiendo y los entiendo, es difícil esta materia y es mucho más difícil con la bibliografía que este año y el año pasado hemos subido para que ustedes estudien. Ustedes saben que el titular de cátedra es el doctor Jorge Rodríguez, es una eminencia, yo no sé si ustedes habrán alguna vez podido escucharlo personalmente o a través de los videos. Nadie duda acerca de la capacidad del doctor Rodríguez, pero también sabemos que la bibliografía del doctor Jorge Rodríguez es muy compleja. Entonces, la idea es que lo que tratamos de hacer nosotros en clase es bajarles un poquito a la tierra algunos conceptos, y en lo que a mí respecta, porque el resto de los temas ya lo vieron con mis colegas, vamos a mencionar solamente los puntos claves de concepto de derecho y un naturalismo y positivismo. Los puntos claves, es decir, obviamente no voy a desarrollar los temas, pero voy a decir qué es lo que no pueden dejar de ver cuando estudian concepto de derecho, positivismo y un naturalismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que después vayan a leer la bibliografía de cátedra. Lo que yo no menciono no se considera entonces demasiado relevante, entonces tomen los puntos relevantes y sobre eso completen con la bibliografía de cátedra. Lo primero que tienen que saber, o lo primero que tienen que hacer es diferenciar concepto de concepción. No es lo mismo hablar de concepto de derecho a hablar de concepciones de derecho. Cuando yo me pregunto acerca del significado de una palabra, si yo pregunto cuál es el contenido significativo del término derecho, estoy en el campo del concepto. Pero cuando yo me pregunto, ¿qué relación hay entre el derecho y la moral? Y si esta relación entre el derecho y la moral tiene que aparecer o no en el concepto de derecho, ya eso filtra el contenido ideológico y ya eso no es un concepto, sino que es una concepción. ¿Y cuáles son las dos grandes concepciones del derecho? Ustedes ya las conocen, y un naturalismo y positivismo, sí que son concepciones opuestas del derecho. Dejemos de lado por un ratito las concepciones y vayamos al concepto, y probablemente a ustedes les haya llamado la atención que una de las preguntas más difíciles para poder responder tendría que ser muy fácil para nosotros, y no lo es, y es la pregunta ¿qué es el derecho? Una de las preguntas de trabajo práctico 2, creo que era precisamente cuáles son las dificultades que se presentan cuando queremos responder al concepto, a la pregunta ¿qué es el derecho? ¿Sí? Y es difícil responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Justamente porque hay toda una serie de dificultades que se presentan, de obstáculos que se presentan cuando queremos responder a esta pregunta. Uno de los obstáculos es la omnipresencia o la inabarcabilidad del derecho. Es decir, el derecho, dice Nino, y lo dice muy claramente, es como el aire, está en todas partes. Yo estudié con el libro de Nino, a mí el libro de Carlos Nino me encanta, es un libro que se lo subimos en la bibliografía. El libro de Nino es muy claro, muy fácil para poder entender, tiene muchos ejemplos, y arranca el libro de Carlos Nino diciendo justamente el derecho es como el aire, está en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho regula comportamientos humanos,
que regula conductas desde las más sencillas, como por ejemplo salir a la calle y comprar el diario, y esto es un contrato verbal de compraventa, nos casamos y constituimos una sociedad conyugal, le prestamos una casa a un amigo y no sabemos, pero estamos constituyendo un contrato de comodato, es decir, estamos en forma constante, en forma cotidiana con las normas jurídicas en contacto, pero justamente esto dificulta buscar un aislamiento conceptual. Segunda dificultad que se presenta cuando queremos definir el concepto de derecho, la ambigüedad de la palabra derecho. Ustedes ya saben lo que es una palabra ambigua, es una palabra que tiene dos o más significados. ¿Y por qué la palabra derecho es ambigua? Porque ubicamos a la palabra derecho en diferentes contextos y la palabra derecho cambia. No es lo mismo decir, el derecho argentino permite el aborto, a decir, por ejemplo, tengo derecho a una jubilación por edad avanzada. En las dos frases utilicé la palabra derecho, en las dos frases la palabra derecho cambia de significado, ¿sí? Cuando yo digo, el derecho argentino, por ejemplo, permite el aborto, permite el divorcio, me estoy refiriendo a lo que se conoce como derecho objetivo. ¿Qué es derecho objetivo? El conjunto de normas, de reglas, de leyes que emanan de una autoridad que está habilitada para crear derecho, que es obedecido por la población, que es aplicado por los jueces. Sinónimos de derecho objetivo, derecho positivo, derecho o sistema jurídico, sistema normativo. Ahora, cuando yo digo, tengo derecho a una jubilación por edad avanzada, aparece la noción de derecho subjetivo. ¿Qué es derecho subjetivo? El derecho subjetivo es la expectativa que tiene alguien de obtener algo. Pero esta expectativa de obtener algo del derecho subjetivo, ¿es absolutamente independiente del derecho objetivo? Es decir, ¿no tiene conexión con el derecho objetivo o tiene conexión con el derecho objetivo? El derecho subjetivo, esta expectativa, tiene conexión. ¿Por qué? Porque tiene conexión sí, porque es cierto. Para que yo pueda estar en contra de ese derecho o tratar de sacar mi provecho de ese derecho, primero tengo que tomar como parte al derecho objetivo. Para Claro, yo estar en contra... está muy bien, lo pasamos en limpio. Lo que dijo Romina que está muy bien. Si yo tengo derecho a obtener una pensión por edad avanzada, una cuota alimentaria para el padre, porque el padre de mi hijo no la paga, es porque hay una norma del derecho objetivo que me avala este permiso. Entonces, derecho subjetivo y derecho objetivo se correlacionan. Son, como dicen algunos autores, dos caras de una misma moneda. Si yo tengo una expectativa de obtener algo, es porque hay una norma positiva, una norma escrita, que me permite esta facultad. Por eso es que derecho objetivo y derecho subjetivo se relacionan. Tercer dificultad que se presenta cuando quiero definir el concepto de derecho. Se podrán imaginar que si hablo de la ambigüedad, también la tercera dificultad es la vaguedad, es decir, la vaguedad que es la imprecisión en el significado del término. Muchos autores intentaron precisar el concepto de derecho y no lo lograron. Por ejemplo, algunos dijeron, tratemos de precisar el concepto de derecho con algunas propiedades que caracterizan el derecho, y si yo encuentro una propiedad definitoria que caracteriza el derecho, entonces le elimino la vaguedad. ¿Qué dijeron? La propiedad definitoria es la coacción, la coactividad. El derecho es coactivo porque hace uso de la fuerza para imponer sus normas. Pero se encontraron con que no todas las normas son coactivas, porque si yo tomo la Constitución Nacional, por ejemplo, seguramente la han visto en el secundario, toda la primera parte, declaraciones, derechos y garantías, derechos del trabajador, ¿dónde está la coacción? No aparece, y sin embargo las normas son jurídicas. Entonces se dieron cuenta de que el derecho padece o adolece de esta ambigüedad, de esta vaguedad. Entonces algunos autores intentaron dar conceptos de derecho vanamente, porque no lograron abarcar todo el fenómeno jurídico. Entonces aparecen, por ejemplo, conceptos formales de derecho. Algunos autores lo que hacen es enumerar caracteres. Dicen, si tienen estos caracteres, es derecho, si no será otra figura jurídica. Dworkin, por ejemplo, dice que el derecho se tiene que definir a través de la función, pero la verdad es que el fenómeno jurídico no quedó claramente delimitado. Y más allá del libro de cátedra, no dejen de lado alguna bibliografía como la de Nino, por ejemplo, y también la del libro del doctor Portela. Y justamente en Portela hay una paginita que a mí me interesa mucho que lean, que se llama Las notas del fenómeno jurídico, que dice cuáles son las características del derecho, las características del fenómeno jurídico. Son tan complejas las características del fenómeno jurídico que también esa es una dificultad cuando queremos definir el concepto de derecho. ¿Cuáles son estas notas? La historicidad, la pluriformidad, la pluridimensionalidad y el perspectivismo o dependencia de punto de vista. Lo repito nuevamente, historicidad, pluriformidad,
pluridimensionalidad y perspectivismo o dependencia del punto de vista. No puedo desarrollar este tema porque estaría el resto de 1 hora y media, pero solamente voy a mencionar 2 palabras de cada característica. El cambio del derecho a lo largo del tiempo, la historicidad. Es decir, el derecho cambia en su contenido. Las conductas que hoy son permitidas pudieron haber estado prohibidas hace un tiempo, como por ejemplo el divorcio. El derecho cambia en su forma. ¿Quién iba a pensar en el siglo XIX, en el siglo XX, que íbamos a hablar de derecho informático? Hoy los abogados somos técnicos en informática, les puedo asegurar, yo trabajo en el Poder Judicial, les puedo asegurar que estamos todo el tiempo con la máquina, es decir, ya prácticamente no vemos a la gente. Bueno, eso es entonces la historicidad, el cambio del contenido de la forma del derecho a lo largo del tiempo. ¿Por qué decimos pluriformidad? Porque el derecho no tiene una única forma, se manifiesta de múltiples formas. Generalmente cuando decimos derecho pensamos en leyes, ¿no? En leyes, decretos, reglamentos, pero también es derecho una sentencia, también es derecho un contrato de alquiler, también es derecho un testamento, ¿sí? Pluriformidad. Pluridimensionalidad quiere decir que el derecho tiene al menos, o la norma jurídica tiene al menos 2 dimensiones. Una dimensión vinculada a los hechos, se llama fáctica, ¿sí? Una dimensión fáctica vinculada a los hechos. ¿Por qué? Porque el derecho regula conductas humanas, el derecho produce emociones, hay normas jurídicas que producen emociones negativas, como por ejemplo cuando se sancionó la norma del aborto, que empezaron a aparecer toda una serie de reacciones en contra de esa norma, o sea que la norma jurídica tiene un componente fáctico, pero también tiene un componente prescriptivo de deber, porque si yo digo que una norma se dicta, se prescribe un comportamiento como debido para alguien, lo quiera o no. Y finalmente aparece Hart hablando de las 2 dimensiones o las 2 perspectivas de las cuales se puede analizar el derecho. Al derecho lo podemos analizar desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno es el punto de vista del compromiso con la norma, el punto de vista de la obligatoriedad con la norma. Por ejemplo, yo soy un ciudadano argentino y considero que el derecho argentino es obligatorio, lo tengo que cumplir, si no lo cumplo me sancionan, ese es el punto de vista interno. Ahora, supongamos que Sofía quiere escribir un libro sobre las normas de Medio Oriente. Está absolutamente comprometida con las mujeres de Medio Oriente, le da mucha bronca como están allí padeciendo, entonces dice, bueno, yo voy a describir las normas de Medio Oriente. Esa descripción que se hace de esas normas no es necesariamente el compromiso mío con esas normas. La gente de Medio Oriente estará comprometida, yo solamente describo a las normas jurídicas de Medio Oriente. Ese punto de vista de descripción de la norma sin compromiso es el punto de vista externo. Y me queda para el final una última característica, una última dificultad que se presenta cuando queremos definir el derecho, que no la mencionó nadie, por lo menos que yo haya leído en el trabajo práctico 2, y es que la palabra derecho tiene carga emotiva favorable. No es lo mismo hablar de derecho que hablar de triángulo isósceles. El derecho tiene carga emotiva favorable. ¿Y qué quiere decir tiene carga emotiva favorable? Que se vincula con la moral, que se vincula con la justicia, ¿sí? Yo digo derecho y me aparece automáticamente la justicia, la moral. Y aquí viene esta relación importante entre el derecho y la moral, tan importante, pero que nos comienza a traer fricciones, porque si yo les pregunto a ustedes si el derecho tiene relación con la moral, ¿qué me dicen? ¿Que sí o no? Para mí no. ¿El derecho tiene relación con la moral? Para mí no. Para mí... Sí, sí tiene, sí. O sea, sí lo tiene, pero no es necesario que una norma cumpla los valores morales. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es que, una cosa es que discutamos si tenemos que definir el derecho en relación con la moral, pero la respuesta es sí. O sea, si yo les digo, ¿hay relación entre el derecho y la moral? Sí. No hay ninguna duda. Es más, los autores positivistas mismos admiten que hay relación entre el derecho y la moral. Los autores positivistas dicen, sí hay relación entre el derecho y la moral. Ahora, la discusión, claro, la discusión no está en si hay relación o no. La discusión es si esa relación tiene que aparecer o no reflejada en el concepto de derecho, o si yo puedo definir al concepto de derecho por un lado, a la moral por el otro, aunque admita que tenga relaciones. Esta discusión es lo que divide a ius naturalistas y positivistas, y ahora pasamos a las concepciones de derecho, ius naturalismo y positivismo, que no es concepto, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué discuten ius naturalismo y positivismo? Sobre la relación entre el derecho y la moral, y su inserción o no en el concepto de derecho. ¿Hay relación entre el derecho y la moral? Si le preguntamos en el examen, sí. No duden sobre eso. Ahora, la relación que entre el derecho y la moral tiene que aparecer en el concepto del derecho, y aquí aparece el naturalismo, que dice,
hay una conexión intrínseca, inseparable entre el derecho y la moral, y el positivismo que niega esta conexión. Ahora, si yo les pregunto qué dice el Profe, perdón positivismo que la y ustedes me interrumpa. dicen, sí, no hay problema, decime. En el naturalismo, como dice usted, la pone como de una forma intranscénica, pero en el positivismo igualmente de una u otra manera pone al derecho y la moral, pero los define de conceptos distintos, o sea, no los junta como el naturalismo. Ahora te aclaro eso, Bien. La relación intrínseca quiere decir inseparable. Para un naturalista no se puede separar al derecho de la moral bajo ningún punto de vista. Ahora, si ustedes me dicen que el positivismo dice que no hay relación entre el derecho y la moral, está mal. Si yo les pregunto, a ver, ¿qué dice el positivismo? Y ustedes me dicen que no hay relación entre el derecho y la moral, es incorrecto. Anótenlo, subrayenlo en el cuaderno, no se pongan lo grande, no se con fibrón, como quieran. Para el positivismo no hay relación conceptual entre el derecho y la moral. Es decir, que el positivista no niega la relación, lo que dice es no hay relación conceptual entre el derecho y la moral. Es decir, ¿qué dice el positivismo? Dice, se puede y se debe definir el concepto de derecho sin que presuponga valoración, lo cual no significa negar la relación total entre el derecho y la moral. ¿Sí? Bien. Dos palabritas sobre el naturalismo, porque no podemos andar demasiado sobre esto, porque no quiero tampoco aburrirlos demasiado, porque es una hora fea para poder trabajar, ni qué decirles cuando hacemos las clases presenciales, y son las 10 de la noche y queremos todos salir corriendo a comer, y bueno, ya nos miramos con cara de odio, así que voy a hacerla lo más cortita posible. Pero solamente recordar, no pueden dejar de ver las tesis de naturalismo. Las tesis de naturalismo están en todos los libros, en el libro de Rodríguez, en el de Portela, en el de Nino. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que donde está más fácil y más sencillo para verlos en el libro de Nino, que menciona que hay dos tesis de naturalismo. Una tesis de filosofía ética, que se refiere al derecho natural. ¿Alguien sabe lo que es el derecho natural para el naturalismo? Conjunto de principios de moral, que cómo son, y de justicia, cómo son. Universalmente válidos. Universalmente válidos, se pueden justificar racionalmente. Este es el derecho natural para el naturalismo. Es tan importante, cognoscible, dice ahí Rebeca, muy bien, asequibles a la razón humana, cognoscibles, como les guste más, se pueden comprender, dice el naturalismo, a través de la razón. Para un naturalista, decir derecho injusto es un contrasentido, porque si es derecho es justo. Entonces, un naturalista nunca podría decir, esa norma es injusta, porque si es derecho es justo, para un naturalista, ¿sí? Segunda tesis, que se refiere al concepto de derecho, dice, como ya deben saber todos, o deberían saber todos, que si una norma, un sistema normativo choca contra este derecho natural, contradice, controvierte, viola este derecho natural, no puede ser calificada como jurídica, ¿sí? Hay muchos autores naturalistas y un naturalista del siglo XX, Fuller, Finis, Radbruch, Dworkin. A mí en lo personal me gusta, no es que me guste, porque estoy en contra de las ideas de Dworkin, pero sí me interesa que sepan de Dworkin especialmente la relación o la diferencia que existe entre reglas y principios. ¿Alguien sabe? Hay muchas ideas de Dworkin, pero hay una que es clave. ¿Alguien sabe la diferencia que establece Dworkin entre reglas y principios? ¿Qué diferencia dice Dworkin desde el naturalismo? Reglas y principios, ¿cuáles son las diferencias? Esto es interesante porque hay muchos fallos que tratan sobre este tema, muchos fallos de la justicia que tratan sobre este tema, ¿no? ¿Saben qué significa que para Dworkin los principios, a diferencia de las reglas, tienen peso o importancia? Esto está en el libro de Rodríguez. ¿No? Bueno, escuchen porque es muy importante, y el día de mañana cuando sean abogados se les va a plantear esto muchas veces, y si un juez es un naturalista, puede sacar una sentencia diferente a un juez positivista en un mismo caso, ¿sí? Para Dworkin, los principios tienen peso o importancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un choque de principios ante una resolución de un caso, puede ser que el juez, haciendo un balance entre los principios, seleccione uno que quede prioritario respecto de otro que queda desechado. Pero el principio que quedó desechado o desplazado puede ser prioritario en otro caso. Ahora explico con un ejemplo. Cosa que no pasa con las reglas. Las reglas, dice Dworkin, cuando chocan entre sí, cuando colisionan, la regla desplazada se considera inválida. Mientras que los principios no. Yo puedo hacer un balance entre principios morales, uno quedar desplazado
otro ser prevalente, pero en otro caso diferente, el que quedó desplazado, puede ser prevalente. Les voy a poner dos ejemplos de dos fallos muy famosos, uno viejo y uno nuevo, que si lo viéramos ahora con perspectiva de género, yo trabajo en derecho de familia, en un juzgado de familia, creo que tendríamos hoy un resultado diferente del que llegó la Corte, al resultado que llegó a la Corte. Miren, hace mucho tiempo, en 1981, estaba agonizando en una clínica de La Plata, un político muy famoso en ese momento, Ricardo Balbín, y al momento de fallecer, casi el momento antes de fallecer, un periodista se metió adentro de la sala de terapia intensiva, por supuesto sin autorización, le sacó una foto y no tuvo mejor idea que la cara de Balbín agonizando apareció como tapa de la revista Gente de Actualidad. ¿Qué hizo la familia de Balbín? Presentó obviamente una demanda de daños y perjuicios contra la revista, y esto solamente escúchenlo, porque es para que entiendan lo del peso e importancia de los principios, ¿sí? Y lo que dijo la familia fue que se había violado su derecho a la intimidad, el derecho al honor, obviamente se le produjo un terrible dolor a la familia. ¿Y qué dijo la revista? Dijo, no, nosotros obramos en base al derecho a la información, a la libertad de expresión. Fíjense acá, aparecen dos principios que chocan entre sí. La libertad de expresión, el derecho a la información, versus el derecho a la intimidad, el derecho a lo que es la vida privada de cada uno, ¿sí? El derecho al honor. ¿Qué dijo la Corte? La Corte hizo ganar en ese momento, le dio la razón a la familia de Balbín, y dijo que efectivamente se había hablado del derecho a la intimidad, o sea que se había excedido la revista en el derecho a la información. O sea, acá prevaleció el derecho a la intimidad. Ahora, años más tarde, año 2014, a punto de modificarse el Código Civil y Comercial, una modelo argentina, María Belén Rodríguez, interpuso una demanda contra Google y Yahoo. ¿Por qué? Porque la chica, en ese momento era actriz, era modelo, tenía una incipiente carrera, ponía su nombre en el buscador y automáticamente aparecían fotografías de ella que la vinculaban a un sitio pornográfico. ¿Qué dice la chica? Están lesionando mi derecho al honor, mi derecho a la privacidad, al mismo tiempo usaron mi imagen sin ningún tipo de permiso, esto me perjudicó en el trabajo, e interpone la demanda contra Google y Yahoo. Nuevamente, derecho a la información, derecho a la libertad de expresión versus derecho a la intimidad. ¿Saben qué pasó? Caso terrible. En primera instancia gana la chica. En la Cámara de Apelaciones, segunda instancia, la Cámara le recorta la indemnización, o sea, le recortó por la mitad prácticamente lo que iba a cobrar, y la Corte desestimó la demanda y dijo que era prevalente el derecho a la información, que era prevalente el derecho a la libertad de expresión, y que era como no se podía cercenar este derecho respecto de los buscadores, porque era como si a una biblioteca, por ejemplo ahora, cercenáramos el derecho de publicar libros porque algunos son lesivos al honor. Entonces fíjense cómo nuevamente aparecen los principios en choque, pero uno queda desplazado y otro queda prevalente, al revés que en el caso de Balbín. Esto quiere decir que los principios tienen peso o importancia. ¿Lo entendieron? Porque esto es fundamental que lo entiendan, porque esto no es solamente teórico. Más adelante, cuando sean abogados, van a ver cómo en un caso, especialmente lo que yo trabajo, derecho de familia, donde siempre aparece la moral, y aparece el honor familiar, y aparece el dolor de la familia y demás, cómo muchas veces chocan los principios, y probablemente un juez positivista saque una sentencia de una forma, y un juez naturalista saque una sentencia de una forma diferente, con fundamentos diferentes respecto del mismo caso. Por eso que es importante que lo entiendan bien. Profe, Nos cambiamos de canal, ahora vamos a la otra vereda, y vamos a pasar al positivismo. Solamente 3 o 4 palabras para no cortarles más tiempo, así que en 5 minutos más terminamos, salvo que tengan dudas. Positivismo. Profe, una consulta. Sí, cómo no, Lucía. Sí, te quería hacer una consulta. O sea que el peso que tiene o la importancia que tienen los principios es que, digamos, no quedarían como desplazados, y en las reglas sí, ¿o estoy entendiendo mal? Claro. Cuando yo tengo una regla que es inconstitucional, esa regla se considera inválida. En cambio, en los principios eso no ocurre. Un principio que quedó desplazado puede ser que se utilice por el mismo juez inclusive en otro caso, y que la cosa sea diferente y que ese principio que quedó desplazado sea prevalente en otro caso diferente, ¿sí? Eso quiere decir que los principios tienen peso e importancia, las reglas no. De hecho, más adelante ustedes van a ver seguramente en derecho constitucional qué pasa cuando una norma choca contra la Constitución y se declara inconstitucional, y qué diferencia hay en el caso de un principio que ese tipo de proceso no ocurre. Bueno, pasemos ahora al positivismo. Y primero, no pueden dejar de conocer, no las puedo desarrollar ahora porque estaría una hora,
pero no pueden dejar de desconocer las diferentes posiciones que se le atribuyen a los autores positivistas, ¿sí? Esto está muy bien explicado en el libro de Rodríguez y mucho más sencillo explicado en el libro de Nino. Por ejemplo, hay diferentes posiciones que se atribuyen a autores positivistas. Si yo pienso en Kelsen, pienso en el escepticismo ético, o sea que el escepticismo ético es una de las posiciones que se atribuyen a los autores positivistas. Otra posición que se le atribuye a los autores positivistas, y acá pienso en Hart, tenemos el positivismo metodológico o conceptual. No dejen de ver la clasificación de reglas para Hart, primaria, secundaria, la regla de reconocimiento, ¿sí? Esto es fundamental también que lo sepan. Esto está explicado muy bien en el libro de Rodríguez y también está explicado en el libro de Portela, la clasificación de reglas para Hart, autor positivista. Otra posición que se le atribuye a los autores positivistas son el positivismo ideológico, el formalismo jurídico, el positivismo incluyente, el excluyente, solamente los nombro. Ustedes, por favor, después sepan a qué se refiere cada uno. Por ejemplo, el escepticismo ético, donde lo ubicamos a Kelsen, es el rechazo de la tesis número 1 del naturalismo. Para el escéptico en materia ética no podemos hablar nunca de principios de moral y de justicia universales. Para el escéptico en materia ética, los principios de moral son relativos, son subjetivos, están en la conciencia del ser humano, y Kelsen dice, una frase muy famosa, dice, toda idea de justicia absoluta es un ideal irracional. Yo esto, si tuviéramos en clase, una clase larga presencial, siempre lo menciono con un ejemplo. Yo digo, siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, de un abusador de un niño. A mí en lo personal, el tema de los abusos de los niños es el tema que más me pone mal, ¿no? En el foro de familia. No puedo ser muy objetiva en ese tipo de casos, ¿no? Y siempre les hago este ejemplo. Pensemos en el peor ser humano que el día de mañana los vaya a ver ustedes como abogados penalistas. Entonces este hombre les plantea que abusó de varios niños y que además también los mata por placer y no tiene ningún tipo de remordimiento y no tiene ningún tipo de discapacidad, la tiene reclara, ¿no? ¿Quién de ustedes considera justo aplicarle a este señor la pena de muerte? Si abrimos a debate acá, yo estoy segura que vamos a tener diferentes opiniones. Seguramente algunos van a decir que sí, otros van a decir que no, algunos van a tener planteos religiosos. Entonces, esto nos muestra que si en un grupo tan chiquito no podemos ponernos de acuerdo acerca de una idea de justicia, mucho más difícil aún es hablar de una idea universal de justicia, ¿sí? Por eso que Kelsen dice, desde el escepticismo ético, toda idea de justicia absoluta es un ideal irracional. Pero, más allá de las diferentes posiciones que se atribuyen a los autores positivistas, hay un núcleo central. Esto es clave y es pregunta segura de examen. Hay un núcleo central que define a cualquier positivista. Porque ustedes van a leer las diferentes posiciones y van a parecer que algunas son muy distintas entre sí. Pero hay un núcleo central que define a todos los autores positivistas, que todos los autores positivistas dicen esto es así. ¿Cuál es ese núcleo central? El criterio neutral o avalorativo, es decir, sin valorar, el criterio neutral o avalorativo al momento de definir al derecho. Todo autor positivista tiene un criterio neutral o avalorativo al momento de definir al derecho. Y esto se explica mejor a través de 3 tesis. Estamos hablando de positivismo. También esto es pregunta de examen. Tesis del positivismo. Así como saben las tesis del naturalismo, tienen que saber cuáles son las 3 tesis del positivismo. Se las nombro, ya las deben haber leído seguramente. Es más, en un trabajo práctico las mencionamos. Y lo voy a explicar muy sintéticamente. Número 1, tesis de las fuentes sociales. A través de los hechos sociales se crea el derecho. ¿Sí? La tesis de las fuentes sociales. Los hechos sociales como creadores de las normas jurídicas. Un día un alumno en una clase, un alumno que era marxista, me dijo, bueno, pero para el marxismo los hechos económicos crean el derecho. Y los hechos económicos hasta pueden llegar a ser considerados como, o el derecho puede ser considerado para el marxismo como un instrumento al servicio del modo de producción capitalista. Sí, está bien, bárbaro, pero eso es del marxismo. Para el positivismo, los hechos sociales son fuente creadora del derecho, de la norma jurídica, ¿sí? Segundo, tesis de la separación. Y aquí lo vuelvo a decir, separación conceptual. Recuerden, grábense la palabra conceptual. Recuerden que no es separación así nomás. Separación conceptual entre el derecho y la moral. De hecho, Hart, que es un autor positivista, dice, entre el derecho y la moral hay relación
Es decir, el derecho y la moral son fenómenos sociales relacionados, pero diferentes. Y es positivista, ¿sí? Y la tercera y última, y ya termino con esto, es la tesis de los límites del derecho. Que para hablar de la tesis de los límites del derecho, nuevamente recordamos lo que seguramente ya vieron mucho con la doctora Mónica Rizzo, que tiene que ver nuevamente con el lenguaje, tiene que ver nuevamente con la vaguedad del lenguaje. ¿Por qué? Porque obviamente el derecho tiene como principal función el control de una sociedad, el control social. Es decir, a través del derecho controlamos las conductas sociales. Pero para que la gente cumpla con el derecho, para que la gente, bueno, no hay problema, María, adiós, igual ya termino, ¿sí? Para que la gente pueda entender al derecho, tiene que necesariamente, para que la gente pueda entender el derecho, tiene que necesariamente hacerlo a través de un lenguaje. Porque yo no, si por ejemplo una autoridad comunica las normas que se tienen que cumplir y las comunica mal, entonces la gente no sabe cómo cumplir estas normas. Entonces se filtra el lenguaje en las normas jurídicas. Y cuando se filtra el lenguaje en las normas jurídicas, aparece la vaguedad. Y si aparece la vaguedad, aparece una palabra que utilizan mucho los positivistas, que es la palabra discrecionalidad. Para los positivistas, en los casos jurídicos difíciles, los jueces tienen discrecionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de positivismo, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que en un caso difícil no se le puede acusar a un juez de haber cometido un error, porque en un caso difícil el derecho no aporta una única respuesta correcta. Esto no es lo que dice Dworkin en el naturalismo. Dice, sí, dice Dworkin, hay una respuesta correcta, dice Dworkin, que es a través de los principios morales. Los principios morales le dan al juez la respuesta correcta para solucionar un caso. Ahora yo digo, un principio moral, ¿le da al juez una respuesta correcta para solucionar un caso? ¿Una respuesta correcta? Principios tan amplios como la idea de justicia, la idea de moral. Entonces, bueno, esto es lo que diferencia también el naturalismo de positivismo. Para el positivismo, repito, los jueces en los casos difíciles tienen discrecionalidad. No se le puede acusar a un juez de que cometió un error porque en los casos jurídicos difíciles el derecho no da ningún tipo de solución o ninguna respuesta correcta para este caso. ¿Sí? Básicamente esto, chicos, es el ABC de concepto de derecho y un naturalismo y positivismo. Lo demás lo dejo a ustedes para que lo vayan a estudiar, pero la idea es que tomen los apuntes y con estas ideas principales, pues vayan al libro a ver cuáles son los puntos que no pudimos ver o los puntos que falta completar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas o quieren salir corriendo? Queremos salir corriendo. Bueno, me parece que sí. Bueno, al menos me lo dicen con sinceridad. Bueno, muy bien, bárbaro. Ahora recuerden que tenemos en breve el trabajo práctico integrador. Creo que nos quedan todavía algunas clases más que quedan con la doctora Rizzo. Hoy termino de corregir los trabajos prácticos, que en realidad va a ser un control de lectura con aprobado, aprobado menos y desaprobado. Recuerden que tienen que hacer los trabajos prácticos como necesariamente para poder pasar al coloquio final, así que aunque no lo tengan muy en claro, entreguen el trabajo práctico igual, y yo calculo que ya mañana estamos subiendo las notas, ¿sí? Gracias, profesor. ¿Listo? Buenas noches. Sí, Profe, ¿este jueves hay clases? No tengo acá el cronograma, pero me parece que sí. O sea, fíjate bien en el cronograma, ¿sí? Sí. Profe, una pregunta. A ver quién habla, ¿Daniel? Sí, dale. Daniel, sí. Esto por ahí es como más informativo. Nosotros, los que, digamos, nunca nos presentamos a un coloquio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque a veces... Monstruos. Mirá, la idea es esta. Nosotros vamos a tratar de que el coloquio final sea oral, pero teniendo en consideración el desempeño de ustedes. Yo estaba mirando recién los trabajos prácticos que fueron entregados, y precisamente los trabajos prácticos que entregaron son todos los que están aquí presentes en la clase. Y la clase en esta materia es fundamental. ¿Por qué? Porque es una materia muy complicada, chicos. No es lo mismo que derecho político. Yo derecho político también estoy en derecho político. Derecho político me siento a leer la Revolución Rusa, o me siento a leer, no sé, lo que era Roma y Grecia y las clases sociales, y es una cosa muy sencilla que lo vemos en el secundario. Esto que estamos viendo con ustedes son elementos y conceptos que van a utilizar el día de mañana como abogados o eventualmente como jueces. Entonces es muy difícil. Si no vienen a las clases, se les va a hacer muy difícil poder aprobar. Entonces, si han venido a las clases, si han visto lo central,
Las preguntas van a ser preguntas muy genéricas. No vamos a hablar del dilema de Jorgensen, como dijo recién la doctora Rizzo. Es decir, vamos a tratar de hacer preguntas genéricas. Por ejemplo, si estoy yo en la mesa, les voy a preguntar, no les voy a tratar de decir, a ver, ¿qué dice Fini sobre los principios básicos? Les voy a decir, a ver, tesis de naturalismo, tesis de positivismo, es decir, lo central. Tengan en cuenta los conceptos claves. Por eso que las clases son un disparador. De las clases vayan directamente al libro a ampliarlo de la clase. Y yo creo que con eso van a andar bien. Es decir, si es oral, vamos a estar el doctor Gambini, dice yo, vamos a ver el desempeño de ustedes, si aprobaron todos los trabajos prácticos, si aprobaron el trabajo práctico integrador, ya se han dado, les dijo Mónica, ¿no? Cómo es el tema del trabajo integrador. Si aprobaron el trabajo integrador, tienen, bueno, si aprueban el trabajo integrador que va a ser escrito, los que aprobaron el trabajo práctico integrador solamente tienen que dar la segunda parte de la materia. Los que no aprobaron el trabajo práctico integrador es como una especie de mesa libre y van a tener que dar toda la materia. Entonces, por eso, entrénense bien para toda esta primera parte, por eso hicimos esta clase hoy de repaso, para que en el trabajo práctico integrador puedan aprobarlo, ¿sí? No creo que sea muy complejo si ustedes vienen llevando la materia al día. Ahora, si pretenden venir al día de coloquio a leer 5 días antes como en el secundario, y es muy difícil, porque es una materia complicada y larga. ¿Alguna pregunta más? Porque yo soy de Necochea y nos habían dicho que nos podían dar la posibilidad, porque yo al otro día trabajo y no hay colectivos ahora que estén saliendo de noche para Necochea otra vez. Sí, hay colectivos, porque si hay colectivos, porque yo viajo todo el tiempo, porque yo estoy trabajando en un juzgado de Necochea, así que hay colectivos todo el tiempo, pero no importa, Romina. Mirá, si algunos no pueden viajar, porque estamos en una etapa de transición, si algunos no pueden viajar, lo que estamos tratando de hacer es tomarles por ahí, por videollamada o lo que sea, pero digamos, si es oral, va a ser oral para todos. Si no pueden viajar y no pueden hacerlo presencial, probablemente lo que hagamos es a través de videollamada o a través de Zoom, pero va a ser, digamos, cara a cara, y por lo menos lo que tenemos pensado hasta ahora, el coloquio final, ¿sí? Así que si no podés viajar, hay que hacer una lista de personas que no puedan tal vez hacerlo de forma presencial, y a esa persona se le tomará o por Zoom o por videollamada, ¿sí? Es lo que tenemos pensado por lo menos por ahora. Sí, respecto a... Ustedes saben que esto de la pandemia... Lo de la pandemia nos mató, ahora te escucho, lo de la pandemia nos mató a todos, así que la verdad es que fue un aprendizaje para todos nosotros, no nos gusta, la verdad es que nos gustaría estar como estábamos siempre, es decir, presentes en las aulas, y bueno, era mucho más lindo y mucho más dinámico, pero bueno, es esto o no dar clase. Así que en principio, igualmente lo vamos a hablar con la doctora Rizzo, con la doctora Gambini, pero en principio la idea es que el trabajo práctico integrador sea escrito y que el coloquio final sea oral. Es lo que habíamos pensado inicialmente. Los que no puedan van a tener que hacer una lista, no puedan viajar, y en ese caso se les tomará oral, y tal vez a través de este medio, ¿sí? A través de este medio, o como hace el doctor Gambini por videollamada. ¿Querías decir algo, Lucía? Sí, que la doctora Rizzo me dijo que me digan los nombres, apellidos y por ahí el DNI, y aquellos que no van a poder estar, que no van a estar presentes para el trabajo integrador, que los anoten en una lista para así después Gambini sabe a quiénes les va a tomar por videollamada. Perfecto, muy bien. Sí, el tema acá no se va a perjudicar a nadie, ¿sí? O sea, no tiene que ser una limitación el tema de que pueda viajar o no pueda viajar está presente. Pero, por ejemplo, hace unos días atrás, en otra materia, una chica dijo, sí, yo puedo ir a las clases, pero no puedo venir a rendir, porque no sé qué problema tenía en la cadera o cosas así. La verdad es que seamos sinceros con nosotros mismos, porque esto recién empieza, más adelante van a tener materias muy complejas, así que digan realmente con honestidad quién puede viajar y quién no puede viajar. También por los docentes, ¿no? Porque yo también viajo para poder verlos a ustedes y para poder tomar. Profe, perdón. Bueno, no. Lo hablan con Luz. Sí. Ahora hay en plataforma 10 profesores colectivos salen de Mar del Plata a Necochea hasta no escuché nada. No te escuché, Romina, a ver. Que los colectivos salen de Mar del Plata a Necochea hasta las 10 de la noche. Por eso yo le decía que a mí se me complicaba por si se hacía más tarde el rendido. Eso es lo que iba. Yo sé que los colectivos salen, obviamente, pero el tema es que... Mira, te digo con conocimiento de causa porque la paso viajando. Hay a las 3, hay a las 6:30, hay a las 10 de la noche, a las 10 de la noche es mortal, a las 10 de la noche es mortal. Bueno, pero hay varios, pero no importa, no te preocupes, no hay que perjudicar a nadie. Acá está escribiendo Lucía en el chat. Quienes vayan a rendir de manera oral el trabajo integrador, mándenme por privado mi mail, a mi mail o a WhatsApp. Es decir, los que digan, no puedo viajar, lo mandan por mail, lo mandan por WhatsApp y de alguna forma se les va a tomar igual. Es decir, no va a haber un problema por el tema de que puedan viajar o no. Eso no va a ser un problema. Profe, Sí. el que se presenta, el que va presencial, ¿es escrito y quién lo toma, vos o Gambini?
Vamos a estar ahí todos, porque en realidad va a ser una única zona para todos, así que bien, bien, vamos a usar los 3 puntos. No hay problema. Pero somos buenos, ¿eh? Somos buenos. Es más, la más buena de todas, ¿saben quién es? La doctora Rizzo. La doctora Rizzo es buenísima, así que no tiene problema, aprueba casi todo, así que no tiene ningún problema. No, miedo no, Rebeca, si esto recién empieza, así que imagínense lo que van a tener más adelante. Los van a ser tratados con siempre, eso les puedo asegurar, porque trabajo con la doctora Rizzo y con la doctora Mira hace 1000 años, y siempre en una base de respeto, o sea, no van a hacer, nunca se maltrata al alumno, jamás. No, en eso van a ser bien tratados. Ahora, no decaigan, porque esto recién empieza, como decía recién, y es una materia compleja. Así que traten de ir llevándola. Bueno, hoy, por ejemplo, esto que tomaron nota, yo les recomendaría, no les digo hoy porque ya es muy tarde, mañana se levantan, que tienen todo fresco, y mañana vayan a la bibliografía a completar y háganse sus apuntes sobre lo que vimos hoy. Y de esa forma yo creo que les tiene que ir bien. Bien. Y otra pregunta. ¿Alguna preguntita? Sí, Jessy. Sí, Daniel, pregunta si querés. Daniel. Bueno, no, básicamente quería saber si, digamos, al desarrollar, uno va a tratar de poner las palabras correctas, ¿no? Pero, digamos, a veces, por recomendación docente, ¿es mejor explicarlo por ahí con las palabras de uno, o es preferible por ahí ir allá memorizando determinadas palabras? Mirá, lamentablemente algunos conceptos hay que memorizar. Es decir, porque vas a decir una cosa y vas a querer decir otra. Y esta materia es muy precisa, es muy técnica. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué sistema jurídico? Tarski dice que es sistema deductivo de enunciados. Y si vos no lo decís así, estás diciendo otra cosa diferente. Entonces, por ejemplo, el concepto ese lo tenés que memorizar. Ahora, después con tus palabras podés explicar qué es sistema, qué es deductivo, qué es de enunciados. Es decir, algunos conceptos precisos hay que ponerlos casi de memoria, entendiéndolos, porque podemos correr el riesgo de meter la pata y decir otra cosa distinta, ¿sí? Cuidado con eso. ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? Cintia, me parece. ¿Cintia, querías preguntar algo? No, yo, Jessica, quería preguntar una cosa. Jessica, sí, decime. Pero con respecto a la hora, era en horario de cursada. Y el lugar, ¿nos lo van a avisar en qué Mirá, nos van a decir en el momento, es decir, Bien. yo estimo que nos van a dar el aula magna, que es un aula gigantesca, o sea que nos va a sobrar espacio, porque nos tienen que dar el espacio suficiente, tenemos que poner barbijo y todas las cuestiones de... No, le consultaba más que nada por si alguno tenía que, llegaba justo con el tiempo, saber para dónde ir directamente, porque muchas veces antes, cuando se podía, el día aula anterior, 8, no, Mirá, cuando dábamos clases presenciales, a veces íbamos, por ejemplo, al aula 12, y llegábamos el día, subíamos al aula 12 y venía el bedel y nos decía, no, van a la 4, y bajábamos todos en masa, así que no. Pero lleguen 15 minutos antes y pregunten abajo y ahí nos van a decir nada. Seguramente yo calculo va a ser el aula magna, que es, ni bien llegan, en la parte de abajo de la facultad. Van a ver qué linda que es la facultad, un lindo lugar. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿No? Bueno, nos vamos a cenar entonces, porque yo no comí todavía, así que ya los voy mirando, ya parecen, me los veo como patas de pollo, o sea, ya no los veo, ya veo otra cosa distinta. Bueno, chicos, un gusto. Quedamos entonces en contacto y bueno, éxitos para el Día de Trabajo Integrador. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches, gracias. Chao, profe. Chao a todos. Chao.